Una vez en su vida. ¿Cuántos? 2, 3 solamente. ¿Cuántos han pensado, me voy a regresar a mi país porque me equivoqué viniéndome para acá? Yo el primero. Muchas veces lo he comentado. Estaba parado en el trabajo donde estaba, el trabajo que me proveyó el Señor, y yo miraba al mar con 25 años. Y yo decía, ¿yo qué hago acá? ¿En qué momento se me ocurrió venirme para acá? Y el Señor me puso una oración que yo le hice. Yo estaba estudiando en Colombia administración de empresas. Dejé la universidad por una situación que había en casa. Mi padre iba a migrar y yo le dije a mi padre en reunión con mis hermanas que mi papá no se podía venir a España siendo un hombre mayor. Y yo tomaba esa responsabilidad y venía adelante, con el compromiso de que ellos se venían también. Y abandoné la carrera y dejé todo y me vine. Pero yo cuando estaba estudiando, yo le decía al Señor una cosa, le dije, Dios, yo quiero que tú me hagas volar alto y me lleves lejos. Esas fueron mis palabras. Y cuando yo le estaba preguntando al Señor por qué yo estaba aquí, el Señor me lo dijo, porque tú me lo pediste. Y también el Señor me dijo, pedimos, pero pedimos mal. Porque yo le dije que quería volar alto y me subió en un avión y quería llegar lejos y me mandó lejos. Porque esa fue mi petición. Pero hoy entiendo por qué Él me trajo, cuál fue la intención con la cual Él me trajo a esta nación. Para poder predicar su palabra, para conocerle. Porque yo no le conocía allí, no le conocía, de oídas le había oído. Por eso yo le animo, por muy duro que sea su desierto, que no suelte, que siga adelante, que permanezca, que ante todo permanezca la unidad. El vínculo perfecto, dice la palabra, es la unidad en el matrimonio. Muchas veces dejamos el hogar porque estamos buscando la economía y abandonamos lo principal. No deje su hogar por un trabajo. Lo primero es que esté al lado de su familia y juntos Dios los va a llevar adelante. Sigan adelante, es el mensaje de hoy. Dice la palabra en Primera de Reyes 19, del 3 al 18. Viendo pues, está hablando el profeta Elías, viendo pues el peligro, ¿qué sucedió cuando Elías vio el peligro? Se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a un lugar llamado Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto a un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. ¿Cuántos han tenido esa sensación? Estoy cansado. No quiero continuar con mi matrimonio, no quiero continuar en la iglesia, no quiero continuar con este trabajo, estoy harto. Así nos hemos sentido. Estoy cansado aún de mi vida, y así se sentía el profeta. Un profeta de Dios que hizo descender fuego del cielo, estaba cansado. Para que usted se dé cuenta que si el profeta que hizo descender fuego se cansó, ¿cuánto más nosotros? Y el profeta estaba cansado de toda la situación que vivía. Peleas en el hogar, peleas con los hijos, peleas, escasez, necesidad, trabajo, y no veo nada, no veo el fruto de mi trabajo. Yo me identifico con el profeta. Y dijo, basta ya, le dijo a Dios, oh Dios, quítame la vida. Al punto de pedirle a Dios que le quite la vida. Pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, ¿qué le dijo? Levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida, un ángel cocinero, sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, ayúdeme, levántate y come. ¿Por qué? Porque largo camino te queda, largo camino te resta, aún tienes mucho camino por recorrer. Él estaba diciendo, yo no he terminado contigo.
Y Él no ha terminado tampoco contigo. Largo camino te queda. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida. Ayúdeme. Fortalecido con aquella comida que hizo. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Cuando usted come de lo que Dios le da, usted tiene fuerza para caminar por muchos días. Este hombre caminó 40 días sin comer y sin beber por el alimento que había recibido de Dios. Una sola porción de Dios le da a usted para 40 días. Y fue hacia el monte de Dios, hacia el monte Horeb, dice la escritura. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y hoy le invito a aquel que está metido en esa cueva que salga. Hay gente metida en la cueva. Los hombres a veces se meten en las cuevas. No hablan con su esposa las situaciones que viven. Si hay algo que a mí me ha ayudado, y se lo digo a los hombres como terapia, es no buscar un psicólogo, es abrir mi corazón a mi esposa. Y ella ha sido la mejor consejera. Pero hay hombres que se encierran, que prefieren el consejo de otros, teniendo a su lado una persona que es la que Dios puso como ayuda idónea. Para los que están casados, ¿qué haces aquí?, le dijo Elías. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. Así se sentía Elías, que él era el único. ¿Cuántas veces ha pensado usted: yo soy el único? Yo aquí en España sin papeles, yo soy el único en esta situación, yo soy el único. Y muchas veces estamos con esa mentalidad pensando que nadie sufre como nosotros sufrimos. Y nos comparamos el sufrimiento nuestro con el sufrimiento de los demás. Y así estaba el profeta, creyendo que él era el único, que no había más nadie sino él solo sobre la tierra. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. O sea, Dios está ¿dónde? Donde quiere estar. Para los que dicen que Dios está en todas partes, aquí la palabra dice que no. Hubo terremoto, hubo fuego y otras señales, y Dios no estaba en ese momento. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehud hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel-Meholat ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Y hoy tengo una asignación de parte de Dios en este último domingo del año. Decirte que Dios ha sido bueno. Dios ha sido muy bueno. Dígale al que está a su lado, convencido: Dios ha sido bueno. Dios ha sido muy bueno. Sé que has vivido dificultades. ¿Quién no ha vivido dificultades este año? ¿Quién no ha tenido dificultades? Todos hemos tenido dificultades. Si usted no ha tenido, yo le dejo las mías. Todos hemos pasado adversidades, situaciones difíciles, económicas, escasez. Otros han sacrificado a su familia, la han dejado a un lado para poder venir a ser ellos los que abran camino. Algunos han tenido que pasar estas navidades solos, como sacrificio para poder ser de bendición el día de mañana a su familia. ¿Me estoy comunicando? Eso lo hemos vivido. Muchos han venido a esta nación buscando un mejor futuro.
Y yo te digo una cosa, no existe camino sin obstáculo. No hay camino que usted recorra donde no haya un obstáculo. Siempre te vas a encontrar en el camino obstáculos. Y no hay propósito sin desierto. Todo propósito va a ir acompañado de desierto. Y no hay triunfo, iglesia, sin caídas. Las cosas que se valoran son las cosas que más nos cuestan. Porque muchas veces las cosas que nos son regaladas no le damos el valor correcto. Pero cuando las cosas nos han costado sacrificio, las valoramos más. Nos han costado entrega, las valoramos más. Y en este 2022, en este año, Dios ha sido bueno. Dios ha estado caminando contigo. Solo los que no intentan nada, ellos nunca pierden nada. Aquel que se arriesga, aquel que tiene claro su destino y su propósito, sabe que tendrá luchas. Y Elías lo experimentó. Elías experimentó las mayores crisis. Quiso estar solo. ¿Cuántos han tenido ese deseo? Ay, no, yo no quiero ir por allá. No me hablen. Ahora mismo en esta situación que yo estoy, prefiero estar solo. Y se esconden. Y se quedan en la cueva. ¿A cuánto les ha pasado eso? No quiero hablar con nadie, no quiero ni siquiera ir a la iglesia. No, que no me llame el pastor. Que no me llame la pastora, que no me llame nadie. ¿Y qué trajo eso? Deseo de morirse. Así nos hemos sentido muchos. Él pensó que todo había terminado para él, que él era el único profeta en la tierra. ¿Y qué dijo el Señor? Hay 7,000 más. Hay 7,000 profetas más que como tú no han doblado sus rodillas ante Baal. Le estaba dando ánimo. Y cuando él estaba en esa situación, Dios le envía un ángel que le alimenta y le alienta, que le dice: sigue adelante, que largo camino te queda. Y esa es mi asignación en esta hora, como voz de Dios. Esa es mi asignación como mensajero de la palabra. Dice la Biblia que mandó un ángel. La palabra ángel en el original es mensajero. Y nosotros estamos aquí como mensajeros para traerles a ustedes un mensaje de parte de Dios para su vida. Y Él te dice: no he terminado contigo. Hay cosas mayores que tengo para ti. Aún hay cosas que debes hacer. Mire, si algo me asombra de esta palabra de Elías, es que el Señor no empezó cuando Elías le contó la situación. El Señor no empezó a decir: ay, Elías, qué penita, pobrecito Elías. Si usted lo lee, me lo trae. No, el Señor le dijo: levántese y vaya, únjame unos reyes y únjame un profeta. Váyase hacia el monte de Dios. Ven a mi monte, ven al lugar de mi presencia. Él no sintió lástima, porque Dios no se mueve por lástima, iglesia. Lo que mueve la mano de Dios es la misericordia. Y ustedes no van a encontrar un pasaje donde Dios le hable a Elías con lástima. Él lo levantó, le dio una asignación. Por muy difíciles que parezcan las circunstancias, por muy espinoso y escabroso que sea el camino, sigue adelante. No pierdas el propósito por el cual el Señor te trajo a esta nación, por el cual naciste, no solamente porque te trajo. Sigue caminando en tu destino y así llegarás al propósito de Dios. Mire, Jesús continuó adelante con la cruz. ¿Vieron la obra? Usted no encuentra un pasaje donde Jesús se queje. Jesús sabía que había nacido, ¿para qué? Para morir. Jesús sabía que había nacido para ser maltratado. Jesús sabía que había nacido para ser humillado, para ser ultrajado. Jesús corría y jugaba con los niños allí en esa ciudad y sabía que un día esos niños estarían gritando: crucificarle. Con los mismos que creció, lo dejarían solo. A los mismos que sanó, les abandonarían. ¿Y qué hizo? ¿Abandonó el propósito? Continuó firme en el llamamiento que Dios le había hecho. Nacer para hacer sacrificio y saberlo. Correr por las calles jugando con sus amigos, por las mismas calles que un día, porque es que Jesús también fue niño. Hay gente que piensa que Jesús también fue niño, también le gustó jugar, también seguramente José le hizo algún carro de madera, no lo sé.
Pastor, eso no lo dice la Biblia. No, pero algún juguete le habrá hecho. Era niño, jugaba, tenía deseos de niño. Por las mismas calles que un día esos que le conocían desde la niñez pedirían su muerte. Tener en su mente y en su corazón que un día sería maltratado, humillado, azotado, herido, abandonado, traicionado, vendido, negado. Y aún así, continuar con la asignación que le habían dado. Y yo sé que no es fácil seguir cuando todos te dejan. Todos le dejaron. La gente habla de los 12, lo hemos escuchado. Pero solamente Juan estuvo al lado. Pero yo pregunto, ¿y dónde estaba Zaqueo? ¿Y dónde estaba Bartimeo, que recibió la vista? ¿Y dónde estaba Talita? ¿Y dónde estaban los 5,000 a los que alimentó? ¿Y dónde estaban los 10 leprosos? ¿Dónde estaba Lázaro? Y continuar aún sabiendo que todos te iban a dejar. No es fácil continuar cuando te señalan. Yo he visto líderes abandonar el llamado porque una persona los señaló. Caer en amargura porque una persona habló de ellos. Duele, por supuesto que duele, pero si hay un llamado de parte de Dios, yo tengo que seguir adelante. No era fácil para Jesús. Los que te ven como alguien en quien no creen, o aquellos que tenían otras expectativas de ti y se alejan. Porque había gente que tenía otro concepto de Jesús. Uy, este viene a reinar. ¿Y en qué posición me va a poner cuando reine? Ese era el pensamiento de ellos. O sea que la amistad de muchos de ellos era ¿qué? Por interés. Muchos tenían expectativas egoístas de lo que conseguirían por medio de él. Pensaron que sería la oportunidad para gobernar, que tendrían un puesto en el ayuntamiento. ¿Eso pensaban ellos? Uy, ahora nos pone a reinar a nosotros, a los 12 pilas. Aquí somos los patriarcas de Jerusalén. Miren, Abraham continuó adelante sin saber a dónde iba. Y aun cuando el padre le pidió a su hijo, continuó adelante. Josué continuó adelante, aun a pesar de que muchos tuvieron miedo, porque la tierra de sus promesas era tierra de gigantes. Pero continuó adelante. Se apartaron 10, eran 12 los que fueron, y solo fue con Caleb. También lo dejaron solo, pero continuó adelante. Gedeón continuó adelante, a pesar de que eran con 300 hombres que se iban a enfrentar a miles, pero sabía quién lo había llamado. Noé continuó adelante, 100 años haciendo un arca, hablando del arrepentimiento, aunque se burlaban, se reían de él, el loco de ¿cuándo ha visto usted llover? Pero continuó adelante. Moisés siguió adelante, guiando un pueblo necio, duro de servir, terco, testarudo, aun a pesar de que no tenía fuerzas. Señor, yo no sé hablar, pero siguió adelante. Y podríamos enumerar muchos más. Nehemías continuó adelante en edificar las puertas, aunque lo amenazaron. Jeremías, se burlaban de él, no le hacían caso, la gente no escuchaba a Jeremías. El Señor le dijo: yo te he puesto en una nación que habla tu mismo idioma, pero que no te van a hacer caso. Son duros de servir, son duros de cabeza. Pablo continuó adelante, aunque le apedrearon, le persiguieron para matarle. José siguió adelante, aun a pesar del dolor de la soledad. Lejos de su tierra, lejos de su familia. Pero un día sería el instrumento que tendría la provisión para ellos. Sería el que haría que su familia se sostuviera y se mantuviera. Por eso, si hoy te sientes solo y tu familia está en otra nación, sigue adelante. Sigue perseverando por lo que Dios te dijo, por el propósito con el cual te trajo. Él no te mostró el dolor que ibas a pasar cuando vinieras a España, porque si no, no hubieses venido. Y a José no le mostró ni el pozo, ni la cárcel, ni la traición, porque quizás hubiese abandonado el propósito. A mí tampoco me mostró lo que era ser pastor. Hoy quizás tú estás en esta tierra como José, lejos de los tuyos.
con gente que no es de tu parentela. Y muchos quizás en tu nación no te recuerdan, pero eso te lo digo hoy, para bendición de tu familia, Dios te ha traído. Sigue adelante, continúa adelante, no desfallezcas. Sé que muchos, los que viven en esta nación o los que estamos en la iglesia, somos gente de fuera, pero Dios ha sido bueno, iglesia. No abandone, no empiece a ir de un lugar a otro, porque lo único que provoca es que venga un espíritu errante, y es el mismo espíritu que vino sobre Caín. Nosotros llegamos a esta nación hace 23 años, van a ser, y no nos hemos movido de esta ciudad de Torrevieja. Esta es nuestra casa, esta es nuestra ciudad, es donde Dios nos estableció, y el único que nos mueve de este lugar es Dios. Aquí nos sembró Dios y nos plantó Dios y nos dio una palabra. Todos ellos pudieron hacerlo, los que nombré antes, porque tenían un solo objetivo: agradar al que les llamó. Sabían quién les había llamado. Escúchame, y tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Ellos no tenían al Espíritu. El Espíritu venía y les visitaba. Pero cada uno de nosotros hemos sido sellados, dice la palabra, por el Espíritu Santo de Dios, el que nos ayuda a permanecer, nuestro ayudador. Por tanto, no te desenfoques del propósito. ¿Por qué se hundió Pedro? Porque se desenfocó. Pedro iba mirando a Jesús cuando salió de la barca, pero hubo un momento en el que sintió miedo, miró a los lados y fue cuando se hundió. Pero a pesar de hundirse, ¿qué hizo el Señor? Lo levantó con su mano y lo hizo continuar caminando junto a él. Él ya había dominado la situación. ¿Cuántos tienen coche aquí? ¿O han conducido coche? Usted ve que usted va conduciendo en el volante y usted tiene una luna parabrisas gigante, ¿sí o no? Y unos espejos retrovisores pequeños, porque es que lo importante es lo que está adelante, no lo que estás dejando atrás. Por eso lo más grande es la luna, lo que te deja verlo de delante, no el espejo para ver lo que está quedando atrás. Lo importante es, continúo adelante, sigo la meta, voy a continuar. Viene un año 2023, quizás más fuerte que el 2022, pero voy a permanecer en él, agarrado de su mano, fortalecido en él. Amén, déselo fuerte al Rey de Gloria. Miren, yo quiero rápidamente analizar la vida de dos personas. Cómo una de ellas, a pesar de sus errores, su corazón permaneció agradando a Dios y esto le permitió seguir adelante. Y cómo otra, habiéndolo tenido todo, prefirió retroceder y esto provocó el caos en su vida. Provocó la decadencia y al final terminó quitándose la vida. Y es la historia de Saúl y David. Uno decidió permanecer en Dios y el otro decidió no continuar agradando a Dios. Y el no continuar agradando a Dios provocó la decadencia en la vida de Saúl. Provocó que su vida fuese destruida al punto que él mismo se quitó la vida. ¿Dios escogió a Saúl como rey? Claro que sí. Primera Samuel 9, Dios lo escoge. Pero no porque Dios le estuviera buscando un pueblo a la nación de Israel, es porque la nación de Israel empezó a mirar al de al lado. Porque el de al lado tiene y yo no tengo. Porque el de al lado tiene rey y yo no tengo rey. Porque el de al lado tiene coche y yo no tengo coche. Y empezó a compararse. Y el mayor error que usted puede cometer es compararse con los demás. Es el mayor error. Y por eso Dios permitió que hubiese rey sobre Israel. Porque ellos empezaron a pedir rey. Y cada vez este rey que Dios puso empezó ¿a qué? A decaer. Su vida empezó a decaer, empezó a ser un desastre. Ahora usted se preguntará, pastor, ¿entonces Dios se equivocó al escoger a Saúl? No. Dios escogió a un hombre que en el principio le honró, que en el principio fue temeroso, que en el principio fue celoso, pero luego se acostumbró a la presencia. Hizo común a Dios y eso provocó que poco a poco deshonrara la presencia de Dios.
y cayera en decadencia, le desobedeciera y viniera lo que vino a su vida. Decidió hacer las cosas de manera incorrecta, decidió desechar la unción. Y una vez desechó la unción, que es la presencia del Espíritu Santo, empezó a perseguir la unción que desechó. A perseguirla, se hizo enemigo de la unción, porque perseguía a David, que había sido ungido, y perseguía a David. No perseguía a David, perseguía lo que David portaba, porque lo que le molestaba era lo que David tenía. Por tanto, se hizo enemigo de la unción, habiendo sido ungido. Pero miren, para que David pudiera reinar, ¿qué tenía que suceder? Saúl tenía que morir. No podían haber dos reyes en Israel. O reinaba uno o reinaba el otro. Y Saúl tenía que morir para que David tomara el reinado. Y eso quiero que lo compares hoy en tu vida. Para que David reine en tu vida y lo que David portaba reine en ti, hoy tienes que sacrificar a Saúl. Saúl tiene que morir. Las condiciones, vamos a ver las características de Saúl. ¿Cómo era Saúl? ¿Y cómo fue decayendo Saúl? Y usted puede identificar si algo de eso está en usted y sacarlo para que la unción que portaba el rey David venga sobre su vida. Amén. Quizás en tu vida interior hay cosas con las cuales te puedes identificar con Saúl. Y por eso David no puede reinar dentro. Con lo que él porta. Amén. Y yo quiero que usted pueda identificar esas características que quizás compartes con él. Porque mire, Saúl no fue un mal hombre. ¿Cuántos han leído la palabra y la vida de Saúl? Fue un buen hombre. Él buscaba agradar a Dios. Era temeroso de Dios. Sentía celos por las cosas de Dios. No se mezclaba con las cosas que no agradaban a Dios. Y después comenzó ¿qué? A desviarse. Pastor, pero David también se desvió. Pero David se arrepentía de corazón. David no, David continuó haciendo lo malo, dice la palabra. Saúl continuó haciendo lo malo. David se arrepintió. Saúl decidió permanecer en el error. ¿Y qué nos enseña esto? Que seguramente vamos a caer. ¿Cuántos han caído? Seguramente vamos a caer, vamos a cometer errores. Es lícito equivocarnos, pero lo grave es permanecer en el error. No reconocer que yo soy el que estoy cometiendo un error y empezar a buscar culpables en los demás. Empezar a buscar quién es el que me está siendo de estorbo para yo seguir adelante. El mayor estorbo para que tú sigas adelante eres tú mismo. Nadie te va a impedir el paso si Dios está contigo. ¿Quién contra ti? Si Dios te llamó, ¿quién va a impedir que tú sigas avanzando? Pero a veces tenemos características de Saúl, de la manera como él vivió, como él se comportó. Y el mayor error que podemos tener como creyentes es perder lo que recibimos de Dios. Recibimos muchas cosas de Dios y las perdemos. Dios ha dado unción a personas y la pierden. ¿Por qué? Porque empiezan a creer que son ellos. Empiezan a compararse. Yo predico mejor que el hermano. Uy, yo predico mejor que el pastor. Ustedes vieron que cuando yo prediqué la iglesia se llenó. Y se empiezan a comparar y caen bajo ese mismo manto. Y lo que necesitamos para poder continuar es recibir y permanecer y retener lo que Dios nos dio. Pastor, yo recibí la salvación. Sí, la salvación. ¿Para qué es la salvación? ¿Para la tierra? ¿Para la eternidad? Recibimos salvación a través de Jesús. ¿Pero qué más recibió usted? Unción, autoridad, poder, dones, talentos al Espíritu de Dios para que viva y more en usted. Y dejamos de seguir adelante cuando hacemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida como algo común. Y nos olvidamos de que Él es soberano. Y lo hacemos común, lo hacemos un hombre normal. Por eso muchas veces nos acercamos a Dios de cualquier manera, sin honrarlo y sin reconocer quién es Dios. No lo honramos como Dios.
Lo hacemos común. Miren lo que dice la palabra, 1 Samuel 10, del 5 al 10. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía. Esto es una palabra que el Señor le entregó a Saúl. Encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Dios hizo de Saúl un hombre nuevo. Le dio del Espíritu Santo. Lo llenó del Espíritu Santo, profetizó. Llegó a un grupo donde había un montón de profetas y empezó a profetizar, se metió en la misma atmósfera. Pero ¿quién decidió salirse de la atmósfera? Él mismo. Una persona no se va de la iglesia porque un hermano le hizo daño, le habló mal, lo miró feo, habló de él. No, se va porque usted se salió de la atmósfera de Dios. Cuando usted está en la atmósfera, usted entiende que la gente va a hablar, la gente va a criticar, la gente va a decir. Pero usted sabe en la atmósfera en la que está. Sabe a quién le pertenece, sabe quién le llamó. Si un hombre se va de la iglesia por otro hombre, es porque no vino por Dios. Fue un hombre el que lo trajo. Pero cuando usted lo trae Dios, usted da fruto. Y el Espíritu vino sobre él con poder y profetizó. Dice, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. O sea, Dios lo unge, Dios lo hace un hombre nuevo, Dios le da un corazón nuevo, Dios lo llena del Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces hemos visto gente que ha pasado al altar, se ha quebrantado, ha ido a un retiro, ha sido libre? Y luego hay gente que dice, ay, pero no fue un retiro, ¿y por qué está otra vez igual? ¿Porque Dios no lo hizo? No, porque la persona decidió. Si usted sigue leyendo esa historia, dice que Saúl mandó a matar a David. Y mandó un montón de ejércitos y tropas. Y habían profetas alrededor de él. Y llegaban los soldados y se metían en la atmósfera y profetizaban. 3 tropas y todas profetizaron y ninguna iba a matar a David. Y se metían en la atmósfera y se volvían a salir. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia, nos metemos en la atmósfera, conocemos la atmósfera de Dios, sentimos, vemos a Dios haciendo milagros en nuestra vida y decidimos retroceder, no seguir adelante? Eso pasa y ha pasado en la historia de la palabra. Lea el libro de Samuel luego en casa. Y muchos critican cuando alguien se aparta y critican a Dios, piensan que Dios no hizo nada. No, Dios hizo la obra, pero quien tiene que permanecer es cada uno de nosotros. Dios no te va a obligar a permanecer. Dios lo mudó en otro hombre, le cambió el corazón, le dio sabiduría a Salomón. ¿Y qué hizo Salomón? Permitió esa sabiduría. Cayó en ser un mujeriego, en ser un hombre que idólatra. ¿Dios se equivocó? No, él decidió. ¿Por qué cayeron? Porque hicieron común su relación con Dios. Hicieron común la relación con Dios. Le hicieron hombre. Y cuando hicieron a Dios hombre y común, olvidan la soberanía. Y entonces su gloria cae en algo común. Saúl se salió de la atmósfera, escuche esto, de la atmósfera donde Dios le había introducido. Y a causa de eso, si usted lo lee el libro de Samuel, en el capítulo 15 le desobedece. Dios le dice, ve y destruye el pueblo de Amalek y al rey de Amalek y todo lo que ellos tienen. ¿Qué hizo él? Le perdonó la vida al rey, se quedó con cositas, empezó a desobedecer, o sea, su reinado empezó a decaer. A veces la gente no entiende cuando uno como ministro no hace lo que la gente quiere, sino que uno tiene que hacer lo que Dios le dice. Pero Saúl empezó a querer agradar a la gente. ¿Qué quiere el pueblo?
Fiesta, ¿quiere fiesta? Hacemos fiesta. ¿Qué quiere el pueblo? ¿Saltamos todos aquí juntos? ¿Saltamos? No. ¿Qué quiere Dios para el pueblo? Entonces ahí la iglesia crece, se mantiene y permanece. Pero Saúl perdió su reinado porque empezó a hacerlo a su manera. Yo me sorprendo, yo veo, recibió al Espíritu Santo, profetizó y decidió abandonar el toque de Dios. Se hace enemigo del ungido y manda acabar con David. Miren, como en el capítulo 15, donde es ungido el rey David, en el 16 mata a Goliat. La unción que estaba sobre Saúl se fue a David. Si Saúl hubiese permanecido con la unción, Saúl mata a Goliat. Porque lo que mató a Goliat no fue la fuerza de David, fue la unción que David portaba. Si Saúl hubiese tenido esa unción, ese gigante había caído delante de Saúl. Sansón tenía fuerza, ¿por qué? Por la unción que había en él. Y cuando la unción se apartó de él, es donde fue debilitado. Amén. Ahora bien, ¿qué impedimentos, qué características tenía? Voy a nombrar dos. Usted busque las demás en casa. Que tenía Saúl y que yo quiero que usted examine si las tiene. Uno, la envidia. La envidia hace que la unción se aparte. No hay mayor peligro para un ministro que se esté comparando con otras iglesias. A mí cuando un pastor me dice, ¿cuántas personas tiene usted? Si tengo 5,000, ¿eso me hace mejor? Si hay 100, pero son 100 salvos. La Biblia dice que el apóstol Pablo fue a visitar al pueblo de Corintios y dijo, voy a visitarlos para ver cómo están, no para ver cuántos son. ¿Cuántos tienen? No, ¿cuántos se han convertido a Cristo de los que están allí contigo? ¿Cuántos han cambiado su vida? ¿Cuántos llegaron reventados como hemos llegado nosotros? Y ahora son diferentes en el Señor. Esa es la pregunta que importa. Pero muchas veces las preguntas van relacionadas a la envidia. 1 Samuel 18, del 7 al 10 nos habla un poco de eso. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera. Y le desagradó este dicho. Y dijo a David, dieron 10,000 a David y a mí 1000. No le falta sino el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. La envidia es un imán para atraer demonios. Saúl, cuando tuvo la experiencia de que un demonio viniera sobre él, fue cuando empezó a sentir envidia. Eso provoca la envidia. Es un portal para que los demonios accedan. Los celos y la envidia abren puertas a influencias demoníacas y frenan que tú avances, tu crecimiento, porque tú te vas a mirar a tu hermano y quizás tú tienes un llamado más grande. El Señor tiene un propósito para tu vida. Continúa trabajando en lo que Dios te asignó a ti. Amén. Y eso es una pregunta, ¿cómo miras a los demás? Satanás envidiaba lo que Dios tenía. Quería ser igual a Dios. Caín mató a su hermano, ¿por qué? Por envidia. Mateo 27, 18 dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. O sea, a Jesús lo entregaron los fariseos, ¿por qué? Por envidia. Como este hijo de carpintero, nacido en Belén,
¿Tiene ese conocimiento? ¿Cómo sana? Si nosotros somos del Sanedrín, estudiados en la palabra, y no curamos ni una gripe. Y este viene, escupe y encima escupe, y le da vista al ciego. La envidia. Lo dice la palabra. Y Saúl perdió el reino por envidia. Yo no envidio ningún ministerio. Anhelo la unción que hay en muchos ministerios. La anhelo, quiero más. Pero como sé de dónde viene la unción, voy a aquel que unge, a la fuente. Pero no envidiando lo que otros tienen, porque sé que en el momento que haga eso se va a secar el ministerio. Génesis 37:11 dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. ¿De quién habla? ¿Por qué le vendieron los hermanos? Por envidia. Salmo 106:16. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Este ahora predica por la radio, pues yo también voy a predicar por la radio. Predique por la radio. Hágalo. Pero no lo haga por envidia. Hay una persona que monta un negocio y entonces al otro día, a la semana, ve uno 15 con el mismo negocio. ¿Y por qué montaste el mismo negocio? ¿Por envidia? Y luego le da envidia que ese que lo montó primero, que Dios le dijo que lo montara, que Dios le habló a su corazón, sigue prosperando y los de ellos se cierran. Es que él lo montó porque Dios puso en su corazón hacerlo y tú lo montaste simplemente por envidia. Y la envidia no te va a dejar prosperar. Por eso en el 2023 usted ya tiene que despojarse de eso. No necesita salir corriendo con una maleta, ni cambiarse la ropa interior, ponerse al revés, ni ponerse la ropa interior roja, ni poner lentejas en la mesa. Nada de eso necesita. Ni hacerse baño con ruda para que le vaya bien. No, suelte lo que no sirve de su vida. Y verá que el 2023 va a ser un año diferente para usted. Va a impactar esta nación, va a impactar su casa, va a impactar su vida. Pero dígalo, me quito esa envidia de mi vida. Me quito lo que no sirve de mi vida. Eclesiastés 4:4 dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. O sea que el envidioso, aparte de envidioso, es vanidoso. No lo digo yo, lo dice Eclesiastés. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Hay gente que le duele los huesos. Ahora usted no vaya mirando al hermano: le duelen los huesos porque es envidioso. Es envidia, hermano, para que le pase el dolor. No, hay envidias que provocan dolores. Hay dolores que son naturales, pero hay envidias que provocan dolores. Entonces examine: ¿será que esto me duele porque estoy envidiando al hermano? ¿Cómo se viste el anciano? Segundo, ¿sabe por qué perdió el reino Saúl? Porque era emocional. Las emociones le gobernaban. Y las emociones son producto de la inmadurez. Cuando una persona se fundamenta en las emociones, es porque es inmadura. Según como esté en lo natural, está en lo espiritual. Entonces uno mide el termómetro. Si tiene plata en el bolsillo, está contento. Si no tiene, esto. Yo conocí a una persona así, digo, está pelado, anda sin un duro. Y cuando llegaba saltando, yo le decía: trae al menos 100 euros en el bolsillo, trae. Porque su alegría era emocional, condicionada a lo que tenía. Y así es. ¿Por qué? Porque es emocional. Es emocional. Y Saúl perdió la unción y la comunicación con el Espíritu de Dios porque basó sus decisiones en sus emociones. Saúl, ¿por qué persiguió a David? Solo porque vio
que el pueblo vio en David un líder. Porque escuchó que hablaban bien de David. Es como que yo escucho hablar bien del anciano, no lo vuelvo a poner a predicar porque están hablando muy bien de usted que predique. No, gloria a Dios. No es que yo lo evangelicé, no es que es hijo mío en el espíritu. Yo he estado y lo he parido en el espíritu y cada... Amén. Entonces, gloria a Dios, que se levanten los que están liderando y prediquen para la gloria de Dios. Pero Saúl dijo, ¿qué tal este? Dice que 10,000 para él y para mí 1,000. Eso provocó la inmadurez porque estaba escuchando lo que la gente decía y no lo que Dios hablaba. Y eso es producto de no sujetar las emociones. ¿Por qué lo prefieren a él y no a mí? ¿Por qué lo invitaron a él y no a mí? ¿Por qué el pastor comió con ellos y conmigo no comió? ¿Por qué él me invitó? Invíteme usted. Ninguno dijo amén. Ninguno me va a invitar. Pero presta atención a lo que los demás dicen. Mire, David, aún a pesar de que tuvo la oportunidad de matar a Saúl, no lo hizo. Lo tuvo a tiro. Le había podido cortar la cabeza, había salido así como con la de Goliat. Es decir, mire, también me cargué a Saúl. Y no lo hizo. Podía haber hecho una campaña para destruirle por las redes sociales. Podía haberse metido en el Facebook y haber dicho, mire, Saúl escondido, el cobarde, no sé qué. Ese es su rey. Y no lo hizo. No lo hizo. Porque David, a pesar de que tuvo la oportunidad de matarlo, no lo hizo. Saúl dice la palabra que lloró. Ahora lo vamos a leer, pero no cambió. ¿Cuántos hemos visto personas así? Yo, mi amor, yo no lo vuelvo a hacer, y llora el tío. Y se arrodilla y pide perdón a la esposa. Y a la semana siguiente, otra vez llega, mi amor, ¿qué pasó? Yo sé de qué le hablo. Porque lloré muchas veces, pero nunca fui sincero. Entonces Saúl lloró, pero no se arrepintió. Ahora no vuelvo a llorar. No, llore, pero cambie. Llore, pero cambie. Hay personas que quizás nunca pasan delante en la administración, quizás nunca los ven en el suelo haciendo la croqueta, pero están cambiando. Jesús, yo he visto el cambio en tu vida. Cómo Dios lo tocó el día que vino, la primera vez que llegó. Y en muchos más que estamos aquí. Y Dios se está glorificando. Porque dices, yo reconozco que tengo que cambiar. Que hay cosas en mi vida que tengo que soltar. Miren, vamos a terminar. 1 Samuel 24, del 8 al 22. Bueno, yo les dije que me regalaran una hora, regálenme 1 hora y 15. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? David se le acerca desde lejos, se postra y le dice, mi rey, mi señor, ¿por qué estás escuchando a la gente? Que están diciendo que yo quiero tu reino, que yo te quiero hacer daño. Se lo está diciendo David a él. He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero él no escuchó a la gente. Los soldados le decían, mátelo, y él no. Él estaba escuchando a quien tenía que escuchar. Pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, David le llamó padre al que lo quería matar. Miren el corazón de David. Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti.
Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Él está diciendo, pero si yo soy insignificante, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Por qué dedicas tu tiempo a perseguirme? Hay gente que se dedica solamente a mirar las redes sociales para mirar uno qué está haciendo. Persiguiendo. Póngase a hacer lo que Dios le dijo que tiene que hacer. Y si no tiene nada que hacer, venga que nosotros le ponemos a hacer algo. Es una persecución, una persecución. ¿De qué te sirve eso? Dice, pues Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir esas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Y lo bendijo. Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. ¿Y David cumplió o no cumplió? Matan a Saúl, matan a Jonatán, la sirvienta sale corriendo con Mefibosé, se cae, el niño queda inválido de las dos piernas, y pasan los años y David dice, ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien pueda yo honrarlo? David cumplió. David estaba enfocado en Dios, por eso David hasta el día de hoy sigue siendo el mejor rey que ha tenido Israel. Hasta el día de hoy en Israel lo honran. Y después de él pasaron muchos reyes, pero no ha habido rey como David en toda Jerusalén, en toda Israel. Y yo te animo hoy que puedas levantarte y seguir adelante, aún a pesar de las dificultades, de que te persigan, de que te maltraten, de que se levanten contra ti. Que dejen nacer a ese David. La característica que había David, la dejen nacer en ti. Lo que había en Elías, lo dejen nacer en ti. Así como él caminó 40 días sin comer y sin beber, con una palabra de Dios, con un alimento de Dios, Dios te va a sustentar. Y Dios te va a sostener. Si dejas la envidia y si dejas la inmadurez a un lado. No te estoy llamando envidioso, yo no estoy diciendo que usted sea envidioso. Porque quizás hay envidia en el corazón de todos, nos podemos examinar. Porque él acaba de llegar y él sí y yo no. Y puede surgir eso y el diablo te puede poner ese sentir. Por tanto, yo tengo que despojarme de eso para poder seguir avanzando. Josué continuó adelante aunque perdió batallas. Y hay un pasaje, léalo luego en casa en Josué, léase todo el libro, donde dice que él se postró en tierra y puso el rostro contra la tierra y Dios le dijo, levántate, ¿por qué te postras? No es que Dios no quisiera que orara. Es que en ese momento era el momento de accionar. Usted ya ha orado, ahora accione esa oración que ya hizo. Usted ya ha orado, usted ya ha decretado, ya ha hablado. Ahora empiece a hacer aquello que ha declarado con su boca. Empiece a activarse. Empiece a hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Y Dios le dijo que se levantara. Miren, Josué 1 del 2 al 3. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todos los de este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Si alguien tiene que decir en esta mañana, yo me levanto y voy a cruzar ese Jordán. Dios ya me dio la palabra, Dios ya me equipó, Dios ya me dio la fuerza, Dios ya me dio la fortaleza, me ungió, el Espíritu está sobre mí, tengo autoridad, tengo poder. Voy a cruzar el Jordán.
Pero para ello voy a sacrificar a Saúl. Lo que no sirve, la envidia, los celos. No pase el 2023 cargando eso en su corazón. Si tiene que pedirle perdón a alguien, hágalo. Pasos para seguir adelante, se los voy a dar rápidamente. Primera de Samuel 16:1. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado? Léalo, por favor. ¿Para qué? Léalo fuerte. Dijo Jehová a Samuel, vamos a leerlo juntos. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. ¿Qué le dijo el Señor? Suelta lo viejo. Suelta lo viejo. Es el tiempo que dejes de llorar a Saúl. Es el tiempo que dejes de llorar por lo pasado, el reinado pasado. No es que yo tenía, yo poseía, yo tenía una empresa. Suéltalo. Eso es lo que tenías antes. Ya no llores más por lo que tenías. ¿Cuándo has escuchado llorar por la leche derramada? ¿A cuánto se le regó la leche mientras la ponían a hervir? En el tiempo que servía la leche. Hubo un tiempo en que la leche servía. Hay jóvenes que no entienden eso. Y está diciendo, deja de llorar por lo viejo. ¿Cómo quieres lo nuevo si sigues mirando atrás? Si sigues añorando Egipto, si sigues añorando el pasado, si sigues, ay, los puerros que nos comíamos en Egipto, las navidades en Colombia, las ferias de Cali. Los que son de Cali me entienden. Yo como no soy de Cali. Añorando el pasado, añorando lo viejo. Deja de llorar por lo viejo para que David pueda reinar. Eso se lo dijo el Señor al profeta. Deja de llorar por lo que hiciste o lo que no hiciste. Ya está. Ya está. Hay gente que cuando faltan 5 minutos para salir del trabajo empiezan a hacer un montón de cosas. Yo les digo, si no lo hiciste en todo el día, no lo vas a hacer ahora. Pero empiezan a correr al final, ¿para qué? Ya no llores por el pasado. Queda una semana, todavía estoy a tiempo de culminar el 2022 y no, ya no lloré más por eso, ya la embarró en el 2022, ya viene un tiempo nuevo, una nueva temporada, voy a hacerlo bien, me voy a organizar y voy a hacerlo diferente. ¿Qué resultados te dio la empresa? Estos, aquellos, lo voy a hacer diferente, voy a ir a mejor. ¿Qué puertas he tocado? ¿Qué puertas no he tocado de trabajo? Voy a tocar esas puertas que no toqué. Que alguien me dijo, no vaya porque eso allá no lo cogen. Vaya. ¿Usted qué sabe si lo van a llamar o no lo van a llamar? Vaya. Crea. Vaya. Las lágrimas no van a cambiar la realidad. Y la realidad era que Saúl había sido cortado del reinado. Eso es uno, deja el pasado. 2, renueva tu relación con el Espíritu Santo. Por eso el Señor le dice a Saúl, vuelve a llenar el cuerno de aceite al profeta Samuel. Vuelve a llenar el cuerno de aceite, llénate de la presencia. El cuerno era una herramienta de guerra. Y en la cabeza del búfalo, ¿qué es? Un arma de guerra. Y lleno de aceite, ¿qué es el aceite? La unción. O sea, el cuerno no se había vuelto a poner aceite desde que se había ungido a Saúl. Imagínense si podía estar ese cuerno seco. Y el Señor le dijo, vuelve a llenar el cuerno de aceite. ¿Qué le da vida al motor, los que tienen coche? El aceite. Le compran aceite barato y luego dicen, no, ese coche es malo. No, usted compra un aceite malo. No todos los motores resisten el mismo aceite. Hay aceites que son más densos y hay aceites que son más líquidos.
porque los motores son más potentes y necesitan más fluidez, pero necesitan aceite. Y el Señor, si en lo natural necesita aceite un vehículo, ¿cuánto más nosotros en lo espiritual necesitamos renovar nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios? Tiene un año nuevo, diferente. Me voy a desechar de lo viejo. Y hablo de las actitudes. No estoy hablando de otra cosa. Usted dijo, el pastor dijo que lo viejo, usted ya está viejo. ¿Y voy a qué? A renovar mi relación con el Espíritu Santo de Dios. Yo tengo una buena relación. Uy, examínese. Todos tenemos que renovarla cada día. Nosotros como pastores, los líderes, todos. Cada día, renueva tu relación. Y tercero, ten expectativa. Empieza el año con expectativa, no empieza el año, un año más. Bueno, a ver qué pasa. Hay gente que va así a buscar trabajo. Yo entrevisté mucha gente para trabajo y llegaban. Hola, buenas. Sí, dime. Venía a ver si había trabajo. ¿Para quién? Para mi esposo que está en el coche. Así de veces. Tenga expectativa. Llega al lugar y dígale, buenas, me han dicho que aquí me están necesitando. Que están necesitando un trabajador como yo. Convénzase, tenga expectativa de que Dios va a hacer algo en su vida. Créalo. No es positivismo, es palabra de Dios, lo dice la palabra. Sea expectante. Dios le dijo al profeta Samuel, te enviaré a Isaí de Belén. ¿A dónde lo mandó? A Isaí de Belén. Eso es un acto profético. Isaí significa ofrenda, regalo, sacrificio. Yo tomaré rey de ahí. Dijo, ve a Isaí, significa ¿qué? Ofrenda, regalo, sacrificio. Belén significa casa de pan. Ofrenda y sacrificio. De ahí vendrá la simiente de Cristo. Ahí fue donde lo mandó. Y yo le hago aquí un paralelo de 5 puntos rápidamente entre Saúl y David. Saúl era administrador de las cosas de Dios, pero David era un adorador. La actitud del reinado de Saúl al reinado de David eran diferentes. Él se encargó de gobernar un reino y David se encargó de adorarle porque sabía quién era el rey. La diferencia. Yo me encargo de adorarle porque yo sé que Él es el dueño de la casa. Y yo sé que Él es el que hace la obra. Y yo me encargo de ¿qué? De adorarle, de amarle, de exaltarlo. Otro más. Saúl es el conocimiento, pero David es la revelación. David era la revelación. Saúl tenía carisma y talento. David tenía pasión por la presencia. Hay gente que tiene carisma y el carisma se puede confundir con la presencia. Y yo lo he dicho muchas veces, ¿por qué hay presencia en este lugar? ¿Nos movemos por un don? Cuando no estamos, el Espíritu de Dios se mueve. Este es el anciano, este es el ministro, este es un mentor, este es un líder. Porque es la presencia lo que mueve la casa y lo que dirige la casa. Porque Él es el que es glorificado. Amén. Miren, Saúl caminó en razonamientos. Por eso cometió tantos errores, porque todo lo razonaba. Porque no llega el profeta, dijo 7 días y ya se están acabando los 7 días. Yo voy a hacer sacrificio. Y al final de la tarde, del 7º día, aparece el profeta. ¿Y cómo se lo encuentra? Haciendo lo que no había sido llamado a hacer. Porque esa no era la función del rey. Esa era la función del profeta. Y una vez más Saúl volvió
a estarlo razonando todo. ¿Cuánto problema tiene la gente con estarlo razonando todo? En lugar de dejarse guiar por Dios. Y último, David buscaba intimidad a Dios. Y Saúl buscaba el favor del pueblo. Saúl buscaba agradarle al pueblo. Por eso cuando sucede lo de Amalek, él le dice al profeta, ay, pero no le diga al pueblo, para él no quedar mal. Él quería quedar bien con el pueblo, no le importaba quedar mal con Dios. Yo prefiero quedar mal con el pueblo que quedar mal con Dios. ¿Quién me va a dar el acceso al cielo? ¿Quién es, el pueblo o Dios? Dios. Pero queremos agradar a todo el mundo. Queremos que la gente se sienta. Yo he escuchado pastores decir, no, es que si predico eso la gente se me va. Yo tengo que predicar la palabra. Pastor, yo no voy a la iglesia porque el culto es muy largo. En el parque del ayuntamiento hay una iglesia, ahí dan misa. 20 minutos de ir afuera. ¿A quién vamos a agradar? A Dios. Esa es la palabra de este año. Sigue adelante. ¿Tienes luchas? ¿Tienes luchas? ¿Cuántos tienen luchas? ¿Y qué nos manda a hacer el Señor? A seguir adelante. En unidad. En unidad. Yo le digo a los matrimonios que se cuiden mucho cuando llegan a España, porque no sé qué sucede. Quizás muchas mujeres vienen de no trabajar y llegan aquí y empiezan a trabajar, y entonces ya empiezan a mirar al marido como que usted no está trabajando, y se vienen arriba y abandonan su hogar. Cuiden su hogar, cuiden su hogar, cuiden su matrimonio, cuiden su familia. Porque para que sigan adelante, dice la Biblia, que un reino dividido no prevalece. Y el diablo va a querer dividirlos para que no avancen juntos. Lo que me ha dado la victoria en mi familia es poder estar en unidad. Yo necesito 3 personas aquí adelante. Un hombre, Raúl, venga, Luz, y una de sus hijas. ¿Dónde están? Rápido. 2 de sus hijas. Dae, ¿dónde está Dae? Venga. Luz, hágase detrás de él. Agárrenlo a la cintura. Ustedes agárrenlo. No lo dejen avanzar. Avance. Intente avanzar. Eso sucede en muchos hogares. El hombre de Dios, cabeza puesta por Dios, es un hombre de Dios, está buscando de Dios, es temeroso de Dios, quiere avanzar, y la familia le hace impedimento. Tanto tiempo en la iglesia, tanto buscar de Dios, tanto, y provoca que él no avance. Pero cuando hay un hogar donde todos caminan en la dirección que Dios le da al sacerdote de la casa, ese hogar corre, avanza, van adelante, crecen en unidad, como cuerpo de Cristo, como una familia sacerdotal, llamados por Dios, instruidos.